16 años dedicados a ser madre soltera, luchando para darle lo mejor a mi hija Julia. Y fue el día de su boda que escuché a su futuro marido decirles a sus amigos: «Casarme con esa cerda inmunda de su hija es el precio para ponerle las manos encima a esa fortuna». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Decidí que él jamás vería un centavo de lo que construí, incluso si eso destruía el sueño de boda perfecta de mi única hija. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El reloj marcaba las 10:13 de la mañana cuando terminé de arreglar mi vestido de madrina. Mi hija Julia se casaría en menos de 5 horas y todo tenía que estar impecable. 16 años como madre soltera me enseñaron a prestar atención a los detalles y este no sería diferente. Había ahorrado cada centavo para darle a mi única hija la boda de sus sueños. El hotel donde se llevaría a cabo la ceremonia era lujoso, pero modesto para los estándares de Leonardo, el novio. Él venía de una familia adinerada, aunque recientemente había enfrentado problemas financieros. Nunca lo comenté con Julia, pero noté cómo su interés en ella aumentó después de que nuestra pequeña empresa de repostería comenzó a despegar. En los últimos 3 años, pasamos de una cocina improvisada a ser una de las mayores distribuidoras de postres finos en la región de Guadalajara. «Mamá, ¿puedes buscar mi ramo en el cuarto de preparación de los novios? Lo olvidé allí cuando le fui a dejar su regalo», me pidió Julia, mientras la maquilladora terminaba su trabajo. Asentí con una sonrisa. Mi hija estaba radiante, sus ojos brillaban de expectativa. Ella siempre soñó con un cuento de hadas, y yo quería creer que había encontrado a su príncipe. Caminé por el pasillo del hotel, tratando de no arrugar mi vestido. El salón ya estaba siendo decorado, con arreglos de flores blancas y doradas que yo misma había elegido. Me acerqué al cuarto donde Leonardo y sus padrinos se estaban arreglando. La puerta estaba entreabierta y oí risas masculinas. Estaba a punto de tocar cuando escuché la voz de Leonardo, clara y burlona. «Solo son unas horas más, compadres. Luego firmo esos papeles de sociedad, le pongo las manos encima a su repostería y listo. Casarme con esa cerda inmunda de su hija es un precio pequeño para recuperar lo que mi padre perdió en los negocios». Me congelé. Mis piernas flaquearon y mi corazón pareció detenerse. Instintivamente me aparté de la puerta, recargándome en la pared para no caer. «Pero vas a tener que dormir con ella, mano», dijo una voz que reconocí como la de Bruno, su mejor amigo. «Nada que una botella de tequila no resuelva», respondió Leonardo entre risas. «Es tan patética que cree cuando le digo que la amo. ¿Y su mamá? Esa vieja idiota trabajando día y noche en esa repostería. Ni se imagina que en 6 meses vendemos todo y ella regresa al barrio del que nunca debió haber salido». Las risas aumentaron. Sentí la sangre hervir en mis venas. La respiración se me dificultó. Mi visión se oscureció por un instante y tuve que controlarme para no invadir ese cuarto y acabar con la carrera odontológica de ese cretino, arrancándole sus dientes uno por uno. «Y cuando se pone a llorar por cualquier cosa, parece una ballena varada», continuó Leonardo sin piedad. No aguanté más. Con las manos temblorosas y el corazón destrozado, me alejé en silencio. Julia, mi niña, mi orgullo, estaba a punto de casarse con un monstruo que la veía como un medio para un fin. Volví al cuarto donde ella se estaba arreglando, sin el ramo. Mi mente corría, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Cómo se lo diría a Julia? ¿Me creería? ¿O pensaría que estaba tratando de sabotear su boda? «Mamá, ¿estás bien? ¿Y el ramo?», preguntó Julia, notando mi expresión. «Estaba cerrado. Voy a pedir la llave», mentí, tratando de ganar tiempo. Salí de nuevo, cerré la puerta y recargué mi frente en la madera fría. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Tomé mi celular y llamé a Antonio.
mi contador y amigo de años. Era la única persona en la que confiaba completamente para asuntos financieros. Antonio, necesito que vengas de inmediato al Hotel Las Palmas y trae esos documentos de contingencia que preparamos el año pasado. Sí, los de emergencia. No puedo explicarte ahora. Es urgente. Él accedió sin hacer preguntas. Así era nuestra amistad. Después llamé a mi abogado. Si Leonardo pensaba que pondría las manos en lo que construí con sudor y lágrimas, estaba muy equivocado. Tenía poco tiempo, pero estaba determinada. Respiré hondo, limpié las lágrimas y volví al cuarto de Julia, esta vez con una firme resolución en el corazón. Como madre, tenía dos opciones igualmente dolorosas: destruir el sueño de boda de mi hija revelando la verdad o dejarla caer en la trampa de un hombre que solo quería usarla. La observé por el espejo mientras la estilista terminaba su peinado. Julia sonreía, ajena a la tormenta que se estaba formando. Su vestido de encaje era sencillo y elegante, exactamente como siempre quiso. Había ahorrado por años para este día, trabajando noches sin fin en la repostería. «Estás hermosa», le dije, con la voz ahogada. «Mamá, no llores todavía. Vas a arruinar tu maquillaje», bromeó ella, sin saber el verdadero motivo de mis lágrimas. Lo que no sabía es que, en las próximas horas, tomaría medidas drásticas que cambiarían nuestras vidas para siempre. La mujer determinada que había construido un negocio desde cero estaba a punto de mostrar sus garras. Antonio llegó en tiempo récord, trayendo un maletín negro bajo el brazo. Nos encontramos en el vestíbulo del hotel, en un rincón discreto cerca de las escaleras de emergencia. «Regina, ¿qué pasó?», preguntó, preocupado. Le conté todo lo que había escuchado, cada palabra sucia que salió de la boca de Leonardo. Antonio palideció. Luego vi la rabia crecer en sus ojos. «Ese miserable», murmuró. «¿Qué vamos a hacer?» «Implementar el plan de contingencia ahora, no después, no mañana, ahora». El plan de contingencia era algo que habíamos preparado cuando comenzamos a expandir el negocio. Una manera de proteger la empresa en caso de que algo me sucediera. Nunca imaginé que lo usaríamos para impedir que un yerno estafador tomara control de todo. «Regina, ¿estás segura? Esto impedirá completamente que Leonardo tenga cualquier acceso a los bienes de la empresa, pero también significa que Julia no podrá tocar el dinero hasta los términos que establezcamos», completé. «Sí, estoy segura. Es la única forma de protegerla». Antonio abrió el maletín y comenzamos a revisar los documentos. Llamamos a la notaría y al banco, usando nuestras conexiones para acelerar procedimientos que normalmente tomarían semanas. En 2 horas, la repostería Sabores de Julia ya no me pertenecía, sino a una sociedad de cartera, holding, que yo controlaba. Cualquier decisión financiera significativa necesitaría mi firma y la de al menos 2 de los administradores que nombré, Antonio y mi hermana Marisa. Julia seguiría siendo beneficiaria, recibiría su mesada, pero no podría vender, transferir o usar la empresa como garantía para préstamos. Lo más importante, su futuro esposo no tendría ningún derecho sobre el negocio, independientemente del régimen de bienes que eligieran. Mientras Antonio finalizaba los procedimientos en línea, volví a ver a Julia. Estaba almorzando con las damas de honor, riendo y compartiendo historias de la infancia. Mi corazón se encogió. ¿Sería este su último momento de felicidad genuina? Dudé en la puerta, observándola. Era mi deber protegerla, aunque eso significara herirla. Pero, ¿cómo contarle la verdad sin destruir su día especial? ¿Cómo probar lo que había escuchado? «Señora Regina», la voz de Carla, la organizadora de la boda, me trajo de vuelta a la realidad. «¿Todo bien? Los músicos necesitan orientación sobre el momento de empezar». «Sí, ya voy», respondí automáticamente. Cuando volví al vestíbulo, Antonio me entregó una carpeta con documentos. «Está hecho», dijo. «Firmé como testigo, Marisa envió el poder notarial digital».
La transferencia de los bienes está concluida. Leonardo no puede tocar nada, aunque se case con Julia. Suspiré, sintiendo un peso salir de mis hombros, pero otro, mucho mayor, tomando su lugar. Había protegido el patrimonio, pero ¿y el corazón de mi hija? Regina, Antonio sujetó mis manos. Tienes que decírselo, antes de la ceremonia. Lo sé, susurré. Pero ¿y si no me cree? ¿Si elige quedarse con él de todos modos? Entonces lo hará sabiendo la verdad. Es adulta, necesita tomar sus propias decisiones. En ese momento vi a Leonardo entrando al vestíbulo con sus padrinos. Se reían, arreglándose las corbatas, completamente ajenos a mi presencia. La rabia regresó con toda su fuerza. Se lo voy a contar ahora, decidí. Cuando entré al cuarto, Julia estaba sola, ya vestida y lista. Parecía una princesa con su vestido blanco, el velo delicado enmarcando su rostro. Sonrió al verme, pero su sonrisa desapareció cuando vio mi expresión. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Sucedió algo?» Me senté a su lado sosteniendo sus manos. «Julia, mi amor, necesito contarte algo muy difícil». Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. Hoy, cuando fui a buscar tu ramo, oí a Leonardo hablando con sus padrinos. Le conté todo, cada palabra cruel, cada risa burlona. Mientras hablaba, vi su rostro transformarse. Primero incredulidad, luego confusión, y finalmente, un dolor tan profundo que creí que mi corazón se rompería junto con el suyo. «No», sacudió la cabeza, soltando mis manos. «Él no haría eso. Debes haber oído mal». «Hija, sé que es difícil de creer, pero...» «No, mamá». Su voz se elevó. «Nunca te agradó. Siempre pensaste que él estaba conmigo por dinero». «Julia, lo oí con mis propios oídos», insistí, manteniendo la calma. «Te llamó cosas horribles. Dijo que era un precio pequeño casarse contigo para ponerle las manos encima a la repostería». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, arruinando el maquillaje perfecto. «¿Por qué estás haciendo esto? Hoy, justo hoy?» Se levantó, alejándose de mí. «Porque te amo, hija, y prefiero que me odies ahora a que descubras la verdad cuando sea demasiado tarde». Se volteó hacia el espejo, tratando de contener el llanto. «Quiero hablar con él», decidió, tomando su celular. «Le voy a preguntar directamente». «Julia, lo va a negar». «Es mi boda», gritó, algo raro en ella. Mi hija siempre fue dulce y controlada. Mi vida, yo decido qué hacer. Tenía razón, era su vida, su elección. Yo había hecho mi parte al proteger el patrimonio y contarle la verdad. El resto estaba en sus manos. «Está bien», cedí. «Habla con él, pero antes quiero que sepas algo». Le entregué una copia de los documentos que había firmado con Antonio. «¿Qué es esto?» «Transferí la repostería a una sociedad de cartera. Seguirás recibiendo tu mesada, pero ni tú ni Leonardo podrán vender o usar la empresa como garantía. Es una medida de protección que tomé hoy, después de lo que escuché». Julia hojeó los papeles, su expresión pasando de shock a indignación. «¿Hiciste esto sin consultarme? ¿Cómo pudiste?» Era necesario. Si estoy equivocada, no hará diferencia. Pero si estoy en lo cierto... Dejé la frase en el aire. Me miró fijamente por un largo momento, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Luego, tomó su celular y llamó a Leonardo. «Leo, necesito hablar contigo. Ahora. Es urgente». Su voz temblaba. «Ven a mi cuarto». Después de colgar, se volteó hacia mí. «Quiero que te quedes, mamá. Quiero que escuches lo que tiene que decir». Asentí y esperamos en un tenso silencio. Pocos minutos después, alguien tocó a la puerta. Leonardo entró al cuarto con esa sonrisa encantadora que tanto había embrujado a mi hija. Vestía un traje impecable, cabello peinado hacia atrás, la imagen perfecta del novio ansioso. Su sonrisa vaciló al verme allí. «Cariño, ¿qué pasa? ¿No deberías estar lista para...?» Se detuvo al notar las lágrimas en su rostro.
¿Qué sucedió? ¿Por qué lloras? Julia respiró hondo, secándose las lágrimas. Necesito hacerte una pregunta, Leo, y quiero que seas completamente honesto. Leonardo me miró a mí, luego de vuelta a ella, visiblemente incómodo. Claro, mi amor, lo que sea. ¿Te estás casando conmigo por amor o por el dinero de la repostería? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi el rostro de Leonardo pasar por varias emociones en segundos. Sorpresa, confusión, cálculo y finalmente una máscara de indignación. ¿Qué clase de pregunta es esa? Se acercó a ella, tratando de tomar sus manos. Claro que me estoy casando por amor. ¿De dónde sacaste eso? Julia se apartó, manteniendo la distancia. Mi madre te oyó en el cuarto con los padrinos. Dijo que me llamaste, cerda inmunda, que casarte conmigo era solo un precio pequeño a pagar para ponerle las manos encima a la repostería. Leonardo me miró con rabia, luego forzó una risa. ¿Y le creíste? Julia, a tu madre nunca le agradé. Está inventando esto para separarnos. No estoy inventando nada, respondí, manteniendo la voz tranquila. Oí cada palabra que dijiste, Leonardo. Pruébalo, me desafió, cruzando los brazos. Es tu palabra contra la mía. Fue cuando me di cuenta de algo, mi celular. Después de escuchar la conversación inicial, había vuelto al pasillo y grabado parte de la conversación mientras ellos seguían hablando. Ni yo misma recordaba ese detalle, actuando por instinto en ese momento de shock. Tomé el aparato y accedí a las grabaciones. Ahí estaba. Presioné play. Tan patética que cree cuando le digo que la amo. ¿Y su mamá? Esa vieja idiota trabajando día y noche en esa repostería. Ni se imagina que en 6 meses vendemos todo y ella regresa al barrio del que nunca debió haber salido. La voz de Leonardo llenó el cuarto, clara e inconfundible, seguida por risas. ¿Y cuándo se pone a llorar por cualquier cosa? Parece una ballena varada. Detuve la grabación. El rostro de Julia estaba pálido, sus ojos fijos en Leonardo, quien parecía haber visto un fantasma. Julia, puedo explicar, comenzó, pero ella levantó la mano, interrumpiéndolo. ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo planeabas usarme y luego desecharme? ¿Cómo te reíste de mí con tus amigos? Eran solo bromas estúpidas. Los chicos me estaban provocando. Bebí demasiado. Intentó acercarse de nuevo, pero Julia retrocedió. No me toques. Su voz era hielo. ¿De verdad ibas a vender la repostería? ¿Todo lo que mi madre construyó, todo por lo que trabajamos? Leonardo me miró a mí, luego a ella, su rostro transformándose. La máscara cayó, revelando la frialdad que yo siempre sospeché que existía detrás del encanto. ¿Y cuál es el problema? Esa repostería podría valer millones en las manos correctas. Ustedes dos son tan sentimentales, apegadas a ese lugar como si fuera algo especial. ¡Es especial!, gritó Julia, el dolor dando paso a la rabia. Es la vida de mi madre. Es mi vida. Ay, por favor. Leonardo puso los ojos en blanco. Podrías tener mucho más. Yo te iba a dar una vida que ni te imaginas. Con el dinero de mi familia. ¿Qué diferencia hay? Dinero es dinero. Julia tomó los documentos que yo le había entregado y se los arrojó al pecho. Lee esto. Mi madre transfirió todo a una sociedad de cartera. Nunca vas a tocar un centavo de nuestro dinero. Leonardo tomó los papeles, leyendo rápidamente. Vi su rostro pasar del desprecio a la comprensión y luego al shock. Me miró, furioso. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice», respondí simplemente. Él arrugó los papeles y los tiró al suelo. «Esto no se va a quedar así. Tengo amigos, abogados, voy a impugnarlo». «Puedes intentarlo», lo desafié. «Pero será difícil explicarle al juez por qué mereces acceso al patrimonio de mi familia después de esta grabación». La rabia de él se transformó en cálculo. Siempre el estratega, Leonardo se volteó hacia Julia, suavizando su expresión. «Cariño, vamos a hablar en privado.
Tu madre te está metiendo cosas en la cabeza. Lo que escuchaste, puedo explicarlo, fueron bromas tontas. Estoy nervioso por la boda. Dije tonterías para impresionar a esos idiotas. Julia lo miró por un largo momento. Vi sus manos temblar, su pecho subir y bajar con respiración irregular. Temí que cediera, que el amor la cegara de nuevo. «Sal de mi cuarto», dijo finalmente, la voz baja pero firme. «Julia, por favor». «¡Sal!», gritó, arrojándole un florero. El objeto se estrelló contra la pared, agua y flores esparciéndose por el suelo. Leonardo retrocedió, sorprendido por la explosión. Me miró con puro odio, luego de vuelta a ella. «Te vas a arrepentir de esto», amenazó. «Ustedes dos se van a arrepentir». Luego salió, azotando la puerta. Cuando quedamos solas, Julia se desplomó en el suelo, sollozando. Corría a abrazarla, sujetándola mientras su cuerpo temblaba con el llanto. Mi niña, mi bebé, mi corazón. Verla sufrir así era como si mi alma se estuviera haciendo pedazos. «Lo amaba tanto, mamá», lloró. «¿Cómo pudo? ¿Cómo no me di cuenta?» «Era bueno mintiendo, hija», susurré, acunándola como cuando era pequeña. «Y tú eres buena viendo lo mejor en las personas». Por casi media hora estuvimos así, en el suelo de ese cuarto de hotel, con un vestido de novia de 15,000 pesos esparcido a nuestro alrededor. Las flores del ramo aplastadas, el maquillaje corrido, sueños destrozados. Cuando el llanto finalmente disminuyó, Julia levantó su rostro hinchado. «¿Qué vamos a hacer ahora? Hay 200 personas esperando una boda allá abajo». «Vamos a cancelar», respondí con pragmatismo. «Sucede. La gente hablará por algunas semanas, luego se olvidarán». Pero sabía que no sería tan simple. Leonardo no parecía el tipo de hombre que aceptaría la derrota fácilmente. Su orgullo estaba herido, y hombres como él son peligrosos cuando son humillados. «Le voy a pedir a Carla que les avise a los invitados. Inventaremos algo. Enfermedad repentina, lo que sea». Julia asintió, secándose las lágrimas. «Vámonos de aquí. No quiero ver a nadie». La ayudé a cambiarse y a empacar sus cosas. Solo le avisamos a Antonio lo que había sucedido. Él se encargaría de manejar la situación con los proveedores e invitados. Pagué una tarifa extra al hotel para mantener la discreción. El dinero siempre ayuda a comprar silencio. Cuando salimos por la parte trasera, evitando el lobby donde los primeros invitados ya llegaban, Julia estaba irreconocible. No solo por la falta de maquillaje y el vestido, sino por la dureza que veía ahora en sus ojos. Algo había cambiado fundamentalmente en ella esa tarde. En el auto, mientras conducía a casa, ella rompió el silencio. «Gracias, mamá, por haberme salvado de él». Le apreté la mano. «Para eso estoy aquí, hija, siempre». Lo que no sabíamos era que Leonardo no aceptaría la humillación fácilmente. En los días siguientes, descubriríamos hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su venganza. La mañana siguiente a la boda cancelada, me desperté con el ruido insistente del teléfono. Era Antonio, su voz tensa al otro lado de la línea. «Regina, ¿ya viste el internet hoy?» «No, acabo de despertar». «¿Por qué?» «Leonardo está publicando cosas terribles sobre ti y Julia. Está por todas partes». Salté de la cama, corriendo a buscar mi tablet. Con las manos temblorosas, accedí a las redes sociales. Lo que vi hizo que mi sangre se congelara. Leonardo había publicado un extenso texto, afirmando haber sido víctima de un montaje cruel de una suegra psicótica que no soportaba perder el control sobre su hija. Alegaba que yo había manipulado a Julia toda su vida, aislándola de relaciones para mantener el control sobre ella y la repostería. Peor aún, había editado la grabación que hice, cortando partes y reorganizando de forma que pareciera que él solo estaba respondiendo a provocaciones de sus amigos. La narrativa que construyó me pintaba como una mujer amargada, controladora y calculadora, y funcionó. Los comentarios eran devastadores, personas tomando partido de él,
llamándome monstruo, diciendo que Julia había escapado de un matrimonio que la habría aprisionado aún más a mi influencia tóxica. «Mamá, ¿qué está pasando?» Julia apareció en la puerta de mi cuarto, ojos hinchados de tanto llorar la noche anterior. Mi teléfono no para de sonar. Miré a mi hija, su rostro aún marcado por el dolor de la traición reciente, y dudé. Ella ya estaba sufriendo demasiado, pero ocultar la verdad solo empeoraría la situación. «Leonardo está esparciendo mentiras sobre nosotras, hija. Editó la grabación, distorsionó todo». Julia tomó el tablet de mis manos y comenzó a leer, su rostro palideciendo con cada línea. Cuando llegó a los comentarios, lágrimas silenciosas comenzaron a correr. «Está destruyendo nuestra reputación», murmuré, sintiéndome impotente. «La repostería». Nuestros clientes, proveedores, amigos, todos estaban viendo aquello. Leonardo estaba transformando la narrativa, haciéndose pasar por víctima y retratándonos como villanas. Ese mismo día, recibimos 3 golpes más. Un grupo de manifestantes apareció enfrente de la repostería con carteles llamándonos abusadoras y manipuladoras. 2 grandes empresas que compraban nuestros productos llamaron cancelando contratos. Y lo peor, amigos cercanos comenzaron a evitarnos, algunos incluso enviando mensajes acusatorios. «¿Cómo puede la gente creerle tan fácilmente?», preguntó Julia, sentada a la mesa de la cocina, mirando el café que se enfriaba sin ser tocado. «Nos conocen desde hace años. A la gente le encanta un escándalo, hija. Y Leonardo sabe exactamente cómo manipular la opinión pública». Durante los 10 días siguientes, la situación solo empeoró. Leonardo dio entrevistas a blogs locales, apareció en un podcast popular llorando al hablar sobre cómo había sido engañado por una familia que él verdaderamente amaba. Cada aparición era cuidadosamente planeada para parecer sincera y emocional. Mientras tanto, intentamos mantener la repostería funcionando, pero los clientes disminuyeron drásticamente. Empleados comenzaron a renunciar, temiendo ser asociados con el escándalo. Incluso el banco nos llamó para una reunión, preocupado por el impacto en nuestra capacidad de pago del financiamiento que teníamos para la reciente expansión. Julia estaba devastada. El brillo había desaparecido de sus ojos. Apenas comía, apenas dormía. Una noche, entré en su cuarto y la encontré sentada en la oscuridad, mirando fotos antiguas con Leonardo. «Fui tan idiota», murmuró cuando me senté a su lado. Todas las señales estaban ahí. La forma en que siempre preguntaba sobre la repostería, cómo se interesó más en mí después de que empezamos a expandirnos. «No fuiste idiota, hija. Fuiste engañada por alguien que hizo de eso su profesión. La gente cree que soy débil, que tú me controlas». Me miró, sus ojos rojos. «Eso es lo que más duele. Como si todo el trabajo que hicimos juntas, como socias, fuera algún tipo de abuso de tu parte». La abracé, sintiendo mi corazón romperse una vez más. Julia siempre fue mi orgullo. Desde pequeña mostró interés por la repostería, aprendiendo cada receta, cada técnica. Cuando terminé de pagar el préstamo de la casa y pude reinvertir, fue ella quien sugirió expandirnos al mercado de eventos corporativos. Trabajábamos juntas, como iguales, a pesar de la diferencia de edad y experiencia. Y ahora, Leonardo estaba reescribiendo nuestra historia. En el 12º día después de la boda cancelada, cuando pensábamos que las cosas no podían empeorar, Antonio apareció en nuestra casa con noticias alarmantes. «Leonardo interpuso una demanda contra ustedes», dijo, colocando los papeles sobre la mesa de la cocina. «Está alegando daños morales, difamación e incumplimiento de contrato». «¿Incumplimiento de contrato?», pregunté, incrédula. «¿Qué contrato?». «Dice que había un acuerdo verbal para convertirlo en socio de la repostería después de la boda y que tú, Regina, saboteaste deliberadamente todo por celos y control». «Eso es absurdo», exclamé. «Absurdo, pero peligroso», advirtió Antonio. «Contrató a Marcelo Teixeira». Mi estómago se hundió.
Marcelo Teixeira era uno de los abogados más agresivos de la ciudad, conocido por transformar casos simples en batallas sangrientas en los medios. Él no solo representaba clientes en el tribunal, sino que creaba espectáculos públicos que destruían reputaciones. «¿Y hay más?», continuó Antonio, dudoso. «Carla, la organizadora de la boda, está de su lado. Está diciendo que te oyó a ti, Regina, planeando sabotear la boda semanas antes». «¿Qué?». Julia se levantó, indignada. «Eso es mentira. Mamá trabajó día y noche para organizar todo perfectamente». «Lo sé», suspiró Antonio, «pero Leonardo probablemente la compró o la amenazó. Tiene recursos y está dispuesto a usarlos». Esa noche, después de que Antonio se fue, Julia y yo nos quedamos sentadas en silencio en la terraza, observando las estrellas. La repostería que construimos juntas estaba en riesgo, nuestra reputación hecha trizas, y un proceso judicial amenazante se cernía sobre nuestras cabezas. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Julia finalmente, su voz pequeña en la oscuridad. Miré a mi hija y sentí una determinación crecer dentro de mí. ¿Leonardo quería guerra? Tendría guerra. «Vamos a luchar», respondí, mi voz firme. «No construí un negocio desde cero, te crié sola y superé todo lo que enfrentamos para rendirme ahora». Al día siguiente llamé a Elena Vasconcelos, una abogada formidable que conocí años atrás en un evento de emprendimiento femenino. No era barata, pero tenía una reputación de hierro y una impresionante tasa de victorias. Elena escuchó nuestra historia, examinó las pruebas, la grabación original, los documentos firmados, las publicaciones de Leonardo, y asintió gravemente. «Está jugando sucio, pero cometió errores», dijo, sus ojos brillando con determinación. «Primero, la edición de la grabación es detectable por cualquier experto. Segundo, las acusaciones de él son difamatorias. Tercero, no tiene ninguna prueba de ese supuesto acuerdo verbal sobre la sociedad». «¿Pero y la organizadora de la boda?», pregunté. «Está mintiendo para apoyarlo». «Nos encargaremos de ella», garantizó Elena. «Las personas compradas suelen tener historiales comprometidos. Déjame eso a mí». Elena montó una estrategia en dos frentes, judicial y pública. Interpusimos una contrademanda por difamación y daños morales. Simultáneamente, contrató una empresa especializada en gestión de crisis para ayudarnos a reconquistar la opinión pública. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena consiguió una orden judicial para que Leonardo eliminara las publicaciones difamatorias. Él obedeció, pero el daño ya estaba hecho. El equipo de comunicación nos orientó a no responder directamente a las acusaciones en las redes sociales, sino a mantener el foco en nuestro trabajo. «Ustedes tienen una historia sólida», explicó Marcia, la especialista en comunicación. «Madre soltera construyendo un negocio con su hija, superando adversidades. Vamos a enfocarnos en eso, no en las acusaciones de él». Seguimos el plan, publicando historias sobre la trayectoria de la repostería, compartiendo fotos antiguas de Julia y yo, trabajando juntas desde que ella era pequeña. Poco a poco, algunos clientes fieles comenzaron a manifestarse a nuestro favor. Pero Leonardo no se rendiría fácilmente. 2 semanas después de la contrademanda, lanzó otro golpe. Supuestamente había encontrado ex empleados dispuestos a testificar que yo creaba un ambiente tóxico de trabajo y que Julia era una marioneta en mis manos. «¿Quiénes son esos ex empleados?», pregunté a Elena, furiosa. «Siempre traté a todos con respeto». «Marcos Silva y Patricia Gómez», respondió, consultando sus notas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Marcos fue despedido por acoso. Patricia intentó desviar dinero de la caja. «Exactamente», sonrió Elena. «Leonardo no hizo la tarea. Tenemos documentación de ambos casos, incluyendo cámaras de seguridad mostrando a Patricia tomando dinero. Nos acaba de dar una munición valiosa». Por primera vez en semanas sentí una punzada de esperanza. Leonardo estaba desesperándose, cometiendo errores. Mientras la batalla legal se desarrollaba,
Julia y yo luchábamos para mantener la repostería funcionando. Perdimos casi el 40% de los clientes. Tuvimos que despedir a 5 empleados y reducir drásticamente los gastos. Cada día era una lucha, cada cuenta pagada una pequeña victoria. Una tarde, mientras Julia y yo trabajábamos en la cocina de la repostería, ahora con solo 3 empleados cuando antes habíamos tenido 15, la puerta se abrió. Era Gustavo, uno de nuestros proveedores más antiguos, a quien no veíamos desde el escándalo. «Regina, Julia», dijo, pareciendo incómodo. «¿Podemos hablar?» Me limpié las manos en el delantal, intercambiando una mirada preocupada con Julia. «Claro, Gustavo, ¿pasó algo?» De hecho, sí. Puso una carpeta sobre el mostrador. Recibí una oferta de Sweet Dreams para proveerles exclusivamente a ellos. Ofrecieron el doble de lo que pago por sus pedidos. Sweet Dreams era nuestra mayor competencia local. El dueño, Carlos Mendonza, siempre había sido un competidor respetuoso, hasta ahora. «Pero viniste a avisarnos antes de aceptar», concluí, viendo en sus ojos que estaba dividido. «Ustedes fueron mis primeras clientas», explicó. «Cuando empecé a plantar frutas orgánicas, nadie quería pagar el precio justo. Ustedes lo pagaron. Eso salvó mi rancho». Julia se acercó, tocándole el brazo. «Gustavo, lo entendemos. Tienes una familia que mantener. ¿Si necesitas aceptar la oferta de ellos?» «No es solo eso», interrumpió. «Carlos me buscó ayer. Cuando le pregunté por qué el súbito interés en mis productos, confesó que Leonardo lo había buscado. Sugirió una sociedad para... ¿Cómo lo dijo? Acabar con ustedes de una vez por todas». Mi sangre se congeló. «¿Leonardo está orquestando un boicot a nuestros proveedores?» Gustavo asintió. «Y a los clientes también. Está ofreciendo comisiones para quien cambie de proveedor». Carlos no quiso participar inicialmente, pero la presión está aumentando. «¿Por qué nos estás contando esto?», pregunté desconfiada. «Porque no es correcto», respondió simplemente. «No sé qué pasó entre ustedes y ese muchacho, pero las conozco a ustedes dos desde hace 10 años. Son personas honestas, y él está jugando sucio». Después de que Gustavo se fue, rechazando la oferta de Sweet Dreams, a pesar de nuestro incentivo para que la aceptara, Julia y yo nos sentamos, aturdidas. «Él quiere destruirnos completamente», murmuré. «Por causa del orgullo herido», completó Julia, su voz amarga. «Y pensar que casi me caso con él. Necesitamos contarle esto a Elena», decidí. «Esto es acoso económico. Debe haber algo que podamos hacer legalmente». Elena escuchó atentamente nuestro relato, tomando notas. «Esto es serio», asintió. «Pero necesitamos pruebas concretas. La palabra de un proveedor puede no ser suficiente». «¿Y si consiguiéramos más proveedores dispuestos a testificar?», sugerí. «Gustavo no debe ser el único que Leonardo abordó». «Eso ayudaría», asintió Elena. «Pero sería aún mejor si tuviéramos algo escrito, grabado, una prueba irrefutable del intento de sabotaje económico». Fue Julia quien tuvo la idea. Sus ojos, antes apagados por la tristeza, ahora brillaban con determinación. ¿Y si fingiéramos que uno de nuestros proveedores aceptó la propuesta? Podríamos grabar la conversación cuando Leonardo dé instrucciones específicas. Elena consideró por un momento. Luego sonrió. «Eso podría funcionar, pero necesitamos ser extremadamente cuidadosas. Tiene que parecer natural, sin ninguna inducción. Y necesitamos garantizar que es legal en nuestro estado». El plan comenzó a tomar forma. Gustavo accedió a participar, fingiendo aceptar la propuesta de Leonardo. Elena preparó todo para garantizar que la grabación fuera legal y admisible en el tribunal. Mientras tanto, continuamos enfrentando las consecuencias financieras de la campaña de difamación. Tuvimos que hipotecar la casa para mantener la repostería funcionando. Yo pasaba noches despierta, haciendo cálculos, tratando de encontrar formas de cortar gastos sin sacrificar la calidad. Una noche, encontré a Julia llorando en la cocina vacía de la repostería, mirando los estantes casi vacíos. «Lo está logrando, ¿verdad?», sollozó cuando me senté a su lado.
Nos va a destruir. No, hija, respondí, sujetando sus manos. Puede lastimarnos, hacernos sangrar, pero no nos va a destruir. ¿Cómo estás tan segura? Miré sus manos en las mías, manos que habían aprendido a amasar, mezclar y crear desde tan pequeñas. Manos que contenían la misma fuerza que las mías. Porque personas como Leonardo solo saben de destruir, expliqué. Pero nosotras, Julia, nosotras sabemos de construir. Y reconstruir siempre exige más fuerza y coraje que derribar. Ella me abrazó fuerte, y nos quedamos así por un largo tiempo. A la mañana siguiente, comenzaríamos a ejecutar nuestro plan. La trampa estaba lista para ser activada. Gustavo era el señuelo perfecto. Como proveedor de frutas orgánicas para varios establecimientos en la ciudad, su cambio de proveedor a Sweet Dreams sería un golpe significativo en nuestra operación. Leonardo mordería el anzuelo. Elena orientó cuidadosamente a Gustavo sobre lo que podía o no decir para no caracterizar una trampa legal. Usaría una grabadora aprobada por la justicia, escondida en el bolsillo de su camisa. El encuentro sería en un café público, donde testigos podrían confirmar la reunión. Recuerda, instruyó Elena a Gustavo la mañana del encuentro. Solo tienes que dejarlo hablar. No induzcas, no sugieras, solo escucha y confirma. El plan era simple. Gustavo le diría a Leonardo que estaba considerando la oferta de exclusividad de Sweet Dreams, pero quería entender mejor los términos. Específicamente, quería saber por qué Carlos había mencionado a Leonardo como parte del acuerdo. Julia y yo pasamos el día en la repostería, fingiendo normalidad mientras nuestros estómagos se retorcían de ansiedad. Elena se quedó con nosotras, su teléfono siempre a la mano, esperando noticias. A las 15:37, Gustavo llamó. «Está hecho», dijo, su voz temblorosa de emoción. «Tengo todo grabado». No solo admitió estar orquestando un boicot, sino que también dijo cosas... Bueno, ya escucharán. Una hora después, Gustavo, Elena, Julia y yo nos reunimos en la oficina de la abogada para escuchar la grabación. La calidad era excelente, cada palabra claramente audible. «Entonces, señor Medeiros, Carlos mencionó que usted está detrás de esta oferta de Sweet Dreams», comenzó Gustavo en la grabación. «Carlos habla demasiado», respondió Leonardo, su voz arrogante, fácilmente reconocible. «Pero sí, estoy financiando parte de su expansión a cambio de algunas cooperaciones estratégicas». ¿Como quitarle proveedores a la repostería Sabores de Julia? Una risa fría sonó en la grabación. Exactamente. Esa repostería tiene que desaparecer y con ella la prepotencia de esas dos. ¿Puedo preguntar por qué ese interés en destruirlas? Es personal. Regina Almeida me humilló, manipuló a mi prometida en mi contra. Nadie me hace eso y sale impune. Nadie. Entiendo. ¿Y qué pasa después de que la repostería cierre? ¿Los proveedores como yo seguiremos teniendo contratos exclusivos con Sweet Dreams? Una pausa. Luego. Probablemente no. Carlos no tiene capital para mantenerlos a todos a largo plazo. Esto es solo un medio para un fin. ¿Qué sería? Destruir a Regina Almeida, claro. Hacer que esa cerda pague por haberse metido en mi camino. ¿Y la hija? Esa idiota creyó cada mentira que le dije. «Eres hermosa, Julia. Eres especial, Julia», imitó una voz melosa. Luego se rió cruelmente. Tan desesperada por atención que creía cualquier migaja que le arrojara. El estómago de Julia emitió un sonido audible de asco al escuchar esas palabras. Le sujeté la mano con fuerza. «Pero lo más patético», continuó Leonardo, «es cómo fingía no ver que solo estaba interesado en el dinero. ¿Quién se interesaría por una gorda llorona como ella si no fuera por el dinero?» Después de eso, la conversación continuó por unos minutos más, con Leonardo detallando cómo planeaba usar a otros proveedores y clientes para aislarnos completamente. Cuando la grabación terminó, el silencio en la oficina era pesado. Julia tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza,
sino de pura rabia. ¿Tenemos suficiente?, le pregunté a Elena. Ella asintió, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Más que suficiente. Esto prueba no solo la interferencia económica maliciosa, sino que también desmiente completamente la narrativa que ha estado construyendo en los medios y en el tribunal. ¿Qué hacemos ahora? Primero, lo añadimos a nuestra demanda contra él. Segundo, lo usamos estratégicamente en la opinión pública. No filtramos la grabación completa. Sería cruel con Julia, sino partes seleccionadas que muestren sus verdaderas intenciones. ¿Y Carlos Mendonça?, preguntó Gustavo. Está involucrado, pero parecía incómodo con toda la situación. Elena consideró por un momento. Voy a hablar con él por separado. Puede ser útil tenerlo de nuestro lado como testigo contra Leonardo. A la mañana siguiente, Elena convocó una rueda de prensa. Seleccionó cuidadosamente fragmentos de la grabación que mostrarían las verdaderas intenciones de Leonardo sin exponer los insultos más crueles contra Julia. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los mismos medios que nos habían atacado ahora corrían a publicar la verdad. Antiguos clientes comenzaron a buscarnos, expresando apoyo. Las redes sociales, antes un campo de batalla donde éramos atacadas, ahora se llenaban de mensajes de solidaridad. Carlos Mendonça, dueño de Sweet Dreams, emitió un comunicado oficial distanciándose de Leonardo y pidiendo disculpas por su participación. Fui manipulado y presionado, escribió. La competencia en el mercado debe ser justa y basarse en calidad, no en sabotaje. Pero el golpe final llegó 3 días después, cuando un blog de gran audiencia publicó un reportaje explosivo. 2 exnovias de Leonardo salieron a la luz para contar historias similares a la nuestra. Ambas relataron cómo él las había manipulado para obtener ventajas financieras, cómo las había insultado en privado mientras mantenía una fachada de príncipe encantador en público. Leonardo intentó defenderse, alegando que la grabación había sido manipulada, que estaba siendo perseguido. Pero era demasiado tarde. La marea había cambiado completamente. 2 semanas después de la rueda de prensa, recibimos una propuesta de acuerdo. Leonardo retiraría todas las acusaciones contra nosotras si retirábamos las nuestras contra él. Está desesperado, observó Elena. Su imagen está destruida. Clientes están abandonando su empresa de consultoría. Nadie quiere asociarse con él. ¿Debemos aceptar?, pregunté, mirando a Julia, dejando la decisión en sus manos. Mi hija, que había crecido tanto durante esa prueba, sacudió la cabeza firmemente. No, dijo, su voz tranquila pero decidida. Intentó destruirnos, no solo financieramente, sino emocionalmente. Quería que yo creyera que era indigna de amor verdadero. Quiero que enfrente todas las consecuencias legales. Elena sonrió, orgullosa. Estoy totalmente de acuerdo. Y con las pruebas que tenemos, puedo garantizar que enfrentará consecuencias significativas. El proceso continuó. 3 meses después, el juez dictó su sentencia. Leonardo fue condenado por difamación, interferencia maliciosa en relaciones comerciales y acoso. Se le ordenó pagar una indemnización sustancial, además de retractarse públicamente. La repostería comenzó a recuperarse lentamente. Clientes regresaron, nuevos contratos fueron firmados. El camino sería largo, pero estábamos de vuelta. Una tarde, mientras Julia y yo trabajábamos en la cocina, probando una nueva receta, ella rompió el silencio cómodo. Mamá, ¿alguna vez te preguntaste, si me hubiera casado con él, cuánto tiempo habría tardado en darme cuenta de la verdad? Miré a mi hija, su rostro concentrado mientras medía ingredientes con precisión. No sé, hija. Quizás días, quizás años. Lo importante es que ahora lo sabemos. A veces pienso que debería agradecerte por haber oído esa conversación el día de la boda. Continuó, sin mirarme. Pero otras veces siento que debí haber confiado en ti de inmediato, sin necesitar pruebas. Toqué su rostro suavemente, volteándolo hacia mí. Julia, lo amabas.
El amor nos ciega a veces. No te culpes por haber dudado. Ella sonrió, triste. Creo que aprendí de la manera más difícil que no todos merecen nuestro corazón. Es una lección dura, concordé. Pero sobreviviste, sobrevivimos y salimos más fuertes. Esa noche, después de cerrar la repostería, me quedé unos minutos sola en la cocina. Miré alrededor, a los hornos donde miles de postres habían sido creados, a las encimeras donde Julia aprendió a mezclar masas, a la pequeña oficina donde planeamos la expansión del negocio. Leonardo había intentado quitarnos todo esto. No solo el negocio, sino nuestra dignidad, nuestra reputación, nuestra relación madre-hija. Casi lo logra. Pero al final, lo que nos salvó no fue solo la grabación o la estrategia legal. Fue el vínculo inquebrantable entre madre e hija. Una conexión que ningún hombre, por más manipulador que fuera, podría romper completamente. Un año después del casi matrimonio, como Julia y yo pasamos a llamarlo, nuestra repostería no solo sobrevivió, sino que estaba floreciendo. La publicidad, irónicamente, acabó poniéndonos en el punto de mira. Nuestra historia de resistencia contra un estafador vengativo resonó con muchas personas, especialmente mujeres. Recibimos invitaciones para dar conferencias en eventos de emprendimiento femenino. Julia, inicialmente reacia a hablar públicamente sobre su experiencia, gradualmente encontró su voz. Comenzó a usar su historia para alertar a otras mujeres sobre relaciones manipuladoras. El mayor peligro, decía en sus conferencias, no es el enemigo declarado, sino aquel que se presenta como tu mayor admirador mientras planea tu caída. Una noche, después de uno de esos eventos, una joven buscó a Julia llorando. «Tu historia me salvó», confesó. «Estaba a punto de entregar el control total de los negocios de mi familia a mi prometido. Después de oírte, comencé a notar pequeñas señales que había ignorado. Momentos como este curaban algo profundo en Julia. Su dolor personal se transformaba en propósito. Lo que antes era vergüenza, ahora era fuerza. En cuanto a mí, aprendí mis propias lecciones. La principal, nunca subestimar lo que una madre es capaz de hacer para proteger a su hija. El día que oí a Leonardo llamando a mi hija cerda inmunda, algo primordial se despertó en mí, una fuerza que ni yo sabía que poseía. También aprendí sobre el perdón, no a Leonardo, que nunca demostró verdadero arrepentimiento, sino a mí misma. Por meses, me torturé pensando si pude haber evitado todo aquello. Si hubo señales que ignoré, preguntas que no hice. Elena, que se había convertido en una amiga cercana, me ayudó a entender que Leonardo era un depredador experimentado. Personas como él son maestras en ocultar sus verdaderas intenciones. La repostería se expandió a una segunda unidad. Contratamos más empleados, incluyendo 3 mujeres que habían perdido empleos durante la pandemia. Creamos un pequeño programa de capacitación para madres solteras, enseñándoles lo básico de la repostería para que pudieran trabajar desde casa. Una tarde tranquila, cuando la primera tanda de panes había salido del horno y el aroma a canela llenaba la tienda, Julia me llamó a la oficina. «Mamá, tengo algo que mostrarte». Abrió su laptop y me mostró un correo electrónico. Era de una editorial, invitándonos a escribir un libro sobre nuestra historia y la jornada de la repostería. «¿Qué te parece?», preguntó, sus ojos brillando de emoción. «Me parece que tenemos una historia que vale la pena contar», respondí, sonriendo. Comenzamos a trabajar en el libro esa misma semana. Escribirlo fue un proceso catártico. Revivir los momentos dolorosos no fue fácil, pero había algo liberador en narrar nuestra propia historia, en nuestras propias palabras, sin distorsiones ni manipulaciones. El libro fue publicado 8 meses después. Dulce Venganza. Cómo salvé a mi hija y a nuestro negocio de un estafador se convirtió en un éxito modesto, principalmente entre mujeres emprendedoras y madres solteras. Leonardo, supimos por terceros, había dejado la ciudad después del juicio. Su empresa de consultoría quebró,
Su reputación estaba irreparablemente manchada. Intentó empezar de nuevo en otra ciudad, pero el Internet tiene memoria larga. La última noticia que tuvimos era que trabajaba como vendedor en una concesionaria de autos usados. Una noche, después de un evento de lanzamiento del libro, Julia y yo regresamos a casa agotadas, pero satisfechas. Nos sentamos en la terraza con tazas de té, observando las estrellas. ¿Sabes qué es extraño, mamá?, reflexionó. Si me hubiera casado con Leonardo, hoy sería considerada una mujer exitosa según los estándares convencionales. Tendría un esposo guapo, aparentemente exitoso. Probablemente viviría en una casa grande. Y serías infeliz, completé suavemente, profundamente. Sería usada, humillada en privado, posiblemente engañada. Tomó un sorbo de té. He pensado mucho sobre los patrones de éxito, cómo nos enseñan desde pequeñas que el matrimonio es el gran objetivo, especialmente para las mujeres. Asentí, comprendiendo perfectamente. Yo misma había absorbido esos valores en la juventud, sintiéndome fracasada por criar a una hija sola después de que su padre nos abandonara. ¿Sabes qué más aprendí con todo esto?, continuó Julia. Que las relaciones verdaderas son sociedades, no transacciones. Leonardo me veía como un medio para un fin. Tú siempre me viste como una persona completa, digna de amor y respeto. Lágrimas brotaron en mis ojos. Siempre fuiste mi mayor orgullo, Julia, desde el primer momento. Por eso decidí algo. Se enderezó, asumiendo esa postura que reconocí de cuando tomaba decisiones importantes. Voy a sacar mi maestría en gestión de negocios. Quiero expandir la repostería aún más, quizás incluso a otros estados. Y sí, algún día me casaré, tendré hijos, pero será porque quiero, no porque necesito validación o porque creo que es lo que debo hacer. Apreté su mano, mi corazón desbordando de orgullo. Serás increíble en todo lo que elijas hacer. 2 años después de esa conversación en la terraza, la repostería Sabores de Julia se había transformado en una cadena con 4 unidades. Julia estaba en el último semestre de la maestría, implementando nuevas estrategias de gestión que habían aumentado nuestra eficiencia en un 30%. En cuanto a mí, comencé a alejarme gradualmente de la operación diaria, confiando en Julia y en el talentoso equipo que montamos. No por falta de interés, sino porque sabía que era hora de permitir que mi hija asumiera completamente su papel de líder. Seguíamos viviendo juntas, pero Julia había comprado un apartamento propio que estaba remodelando poco a poco. Es importante que tengamos nuestros espacios, explicó. Pero siempre seremos socias, mamá. En una mañana particularmente agitada, cuando la repostería principal estaba llena de clientes y el aroma a pan fresco llenaba el aire, vi un rostro familiar entrando. Tardé unos segundos en reconocer a Carla, la organizadora de bodas que había testificado falsamente a favor de Leonardo. Parecía nerviosa, mirando alrededor como si temiera ser expulsada. Julia estaba en la caja, atendiendo clientes con su sonrisa característica. Cuando vio a Carla, su sonrisa vaciló momentáneamente. Me acerqué, curiosa y un poco aprehensiva. «Regina», saludó Carla, su voz baja. «Julia, yo vine a pedir disculpas». Intercambiamos miradas de sorpresa. «Leonardo me amenazó», continuó. «Dijo que arruinaría mi negocio si no confirmaba su versión. Acababa de invertir todos mis ahorros en la empresa de eventos y tuve miedo». Tragó saliva. «No es excusa, lo sé, pero quería que supieran que me arrepiento profundamente». Julia me miró, luego a Carla. Por un momento, pensé que le pediría que se fuera. En su lugar, le ofreció uno de los panes dulces recién salidos del horno. «Gracias por venir», dijo mi hija simplemente. «Eso requiere coraje». Carla aceptó el pan con lágrimas en los ojos. «Ustedes construyeron algo increíble aquí, algo honesto. Lamento mucho haber contribuido a casi destruirlo». Después de que se fue, Julia se volteó hacia mí con una sonrisa triste.
Perdonar también es una elección, ¿verdad? Una de las más difíciles, concordé. Aquel pequeño momento de reconciliación parecía simbolizar todo lo que habíamos vivido y aprendido. Leonardo intentó destruirnos usando nuestras inseguridades en nuestra contra. Intentó transformar la bondad de Julia en debilidad, mi protección maternal en control tóxico. Pero fracasó porque subestimó lo que se construye con amor verdadero, ya sea un negocio, una relación madre-hija o el carácter de una persona. Esas cosas pueden ser atacadas, pueden incluso ser dañadas, pero tienen una resiliencia que ninguna mentira logra destruir completamente. Esa noche, mientras cerrábamos la repostería, miré a mi hija organizando los últimos detalles, revisando los pedidos para el día siguiente, sonriendo a los empleados que se despedían. No pude evitar pensar en el día en que oí aquellas palabras crueles de Leonardo, en el dolor que sentí, en la rabia que me consumió, en el miedo de perder a mi hija por un hombre que solo quería usarla. En ese momento de desesperación, había tomado una elección: luchar por la verdad, incluso sabiendo que eso podría costarme el amor de mi hija. Fue la decisión más difícil de mi vida. Ahora, viendo a Julia fuerte, confiada y verdaderamente feliz, sabía que había tomado la elección correcta. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Julia, notando mi mirada contemplativa. En cómo a veces los peores momentos pueden llevarnos a los mejores lugares, respondí, sonriendo. Y en lo orgullosa que estoy de la mujer en la que te convertiste. Ella me abrazó, y en ese abrazo estaba toda nuestra historia: el amor, el dolor, la lucha y finalmente la victoria. No solo contra Leonardo, sino contra todo lo que él representaba: la mentira, la manipulación, la creencia de que el amor es una debilidad a ser explotada. Aprendimos de la manera más dura que el amor verdadero no es ciego, sino que ve claramente y elige amar aún así. Y que la verdad, por más dolorosa que sea en el momento, es siempre el camino más seguro a casa. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.